Si quiere, acá yo ya lo tengo abierto. Bueno, yo también veo. Perfecto. Que cuando quieras. Sí, se está cargando. Bien. No se ve completo, ¿no? Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Sí, se ve que tenés que ir marcando. Bien, buenas noches otra vez. Yo tengo varios años ya de estar en un movimiento ecuménico y también interreligioso. Y me gusta, dentro de las materias que enseño, me gusta enseñar la historia de la Iglesia, así que yo siento la necesidad, en la medida que fui estudiando, de presentar cada institución que uno presenta, porque me toca a veces enseñar sobre otras iglesias, presentarlas en el contexto global del cristianismo para que se entienda. Así que eso es lo que voy a ir haciendo, una introducción a todo lo que es la historia del cristianismo, las cosas que han pasado y que han llevado a las distintas iglesias de la Reforma, y con eso ayudarnos un poquito a entender todo el contexto del cristianismo en general. Así que puedes pasar la próxima, por favor. La otra siguiente. Esos son los antecedentes, todos históricos, y una más para que se vea el texto. Para mí, toda la historia que nos, digamos, de desarrollo de estos 20 siglos del cristianismo se inicia en este acontecimiento de Jesús con sus discípulos. Ahí es un dibujo en donde Juan y Jacobo, dos de sus discípulos, se acercan a Jesús a pedirle poder estar a la derecha o a la izquierda cuando estén en el reino. En otro de los evangelios lo relata como que es la madre que pide por sus hijos, pero el concepto es el mismo, el pedido este. Y Jesús responde que no va a ser en el reino como se gobierna en este mundo. Dice, no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y personalmente yo creo que ahí es donde inicia el primer gesto, digamos, por decirlo así, de lo que es nuestra humanidad, nuestra manera de ser como humano, en la que queremos ir imponiendo nuestro poder. Y quiero ir señalando algunos hechos que se han ido dando a través de los primeros siglos y posteriormente los siguientes. Por favor. Entonces, en esa búsqueda del poder, la primera cosa, parece que se salteó un poquito. Bueno, la lucha, el poder llevó a los... No, parece que no, ¿no? Bien, seguimos. Esa lucha de poder llevó a las divisiones. Fíjense, en el mapa nos muestra la primera división, digamos, marcadamente ya, aunque todo el segundo, tercer siglo ya fue trayendo algunos movimientos de diferencia, de pensamientos, pero ya en el cuarto siglo, cuando el Imperio Romano, a través de Constantino, va a adoptar el cristianismo, ya hay una primera división que es Occidente con Oriente, que va a haber muchas discusiones, muchas luchas, y se va a terminar plasmando en el año 1054 la división con las iglesias de Oriente. Pero ya comienza ese proceso de poder que lleva a esas divisiones. La otra, por favor. Van a caer del cielo. Para un se le murió de risa, le dijo, ¿lo qué? Para un se ríe, lo echa el palacio. Las principales divisiones del cristianismo
se van a ir viendo, fíjense, desde el siglo II, especialmente, que va a haber ya discusiones, siglo III, IV, y luego, obviamente, ya se va a hacer después del cisma. Incluso, fíjese, antes del cisma ya hay otras iglesias, el monofisismo, la iglesia calcedónica, es decir, luego después de todas las discusiones de los concilios. Obviamente ya en el siglo XVI, ya con el protestantismo, que ya vamos a ver un poquito más adelante, se van a armar todos los otros grupos que se va a ir viviendo. Sí, esta lucha de poder nos lleva, en primer lugar, a estas divisiones. Ahora vemos el tercer aspecto de esta lucha de poder. El tercer aspecto trajo la corrupción de una iglesia perseguida por 3 siglos, 2 siglos y medio, pasamos a una iglesia del poder. Una iglesia que va a estar aliada con el poder político desde el cuarto siglo y va a seguir así por el resto del cristianismo, con algunas excepciones, pero en general va a ser ese el marco, digamos, que trae esta lucha de poder. Veamos el siguiente. Ahora hay reacciones frente a esta corrupción, y una de las primeras reacciones es el monasticismo. Hay monjes cristianos, digamos, que han visto que esta corrupción, esta unión con el Estado, la manera de manejar el cristianismo no les gustó y se retiraron. Este monasticismo va a ir durando a través de varios siglos, va a ir tomando distintas formas, pero gran parte del sentir de ellos es llevar a una iglesia más pura, que no esté en el ámbito político. Muchos de los monjes muchas veces han sido llamados para poder mejorar la iglesia, inclusive hasta en el siglo XVI. Se llama uno de los monjes que estaba en España para justamente ser alguien que pueda purificar la iglesia. Otra reacción a esta corrupción han sido lo que se han llamado las herejías, pero mal llamadas herejías. También han sido reacción a estos cambios tan profundos y tan fuertes con la lucha, con el empoderamiento de la iglesia, y en realidad deberíamos llamarlos movimientos disidentes. Ser disidente, no estar de acuerdo con el pensamiento principal de la iglesia, de los que están en el poder, los ha hecho ser llamado hereje, pero en realidad tenían pensamientos distintos. Algunas cosas pueden ser que hayan sido exageradas, pero no todo lo que ellos pensaban estaba mal. Y otra reacción ha sido de grandes líderes que han sabido manejarse dentro de todo el sistema y han podido trabajar y luchar y dar su impronta a pesar de todo el sistema como estaba. Entre ellos van a descollar especialmente San Agustín y Santo Tomás de Aquino, pero hay un montón de padres de la iglesia que van a ser grandes líderes. Son las distintas formas de reaccionar frente al poder, a la corrupción, a las divisiones. Hay una cuarta cosa más que quiero agregar, y puedes pasar. Son las discusiones teológicas, que personalmente ha sido una de las cuestiones que nos han separado más, nos han dividido, y discusiones que hasta el cuarto siglo estaban, pero no llegaban a dividirnos tan profundamente como cuando comienzan en el cuarto siglo los concilios. ¿Por qué la gran diferencia? Porque ya los obispos que están en el poder
van a buscar el apoyo del emperador o de las autoridades y entonces se van a perseguir a los cristianos que no están de acuerdo con su manera de pensar. Cosa que antes las persecuciones eran o de los judíos al comienzo o del imperio romano hacia los cristianos. Ahora va a haber persecuciones entre cristianos, ya comienzan en el IV siglo. Va a haber controversias, discusiones que se van a fundamentar muchísimo en la filosofía platónica en ese momento, el principio, y no tanto en las escrituras. Así que estas discusiones teológicas van separándonos, dividiéndonos, y en realidad el énfasis más fuerte que va a tener toda la discusión teológica a través de los siglos, de todas las distintas iglesias, inclusive las posteriores que se van formando con la Reforma, va a ser una tendencia al legalismo, es decir, una impronta de poner la ley sobre todas las cosas, la ley dogmática, la ley canónica, cualquier ley que uno pueda llamar, que es la fuerza del dogma. Y eso ha llevado a una rigidez en las estructuras eclesiásticas. Ha hecho que a través de siglos y hasta el día de hoy todavía uno escucha personas con una rigidez total, inflexibles en el pensamiento. Por favor, la siguiente. Y por último, esto ha traído el descontento de las universidades. Ya estamos en el siglo XII, siglo XIII, y quiero mostrar algunos aspectos en el siguiente slide para mostrar qué aspectos marcó la cuestión de los estudiosos, de los teólogos y filósofos de la universidad. En primer lugar, se plantea la independencia de la fe de la razón. Se va a introducir con Tomás de Aquino y otros, inclusive Aristóteles, ya confrontando un poco parte del pensamiento platónico y neoplatónico que venía desarrollándose. En segundo lugar, se va a desarrollar la teoría conciliar, que eso va a durar 2 siglos por lo menos, del siglo XIII, XIV hasta el XVI, en la que muchos obispos y teólogos van a decir que las decisiones no las debe tomar solamente una persona, el Papa en este caso, sino el concilio. Y esa discusión se va a terminar justamente a las puertas de la Reforma, en el siglo XVI, ya decidiendo totalmente que el Papa es el que va a tomar la decisión y no un concilio. Se termina con la teoría conciliar, pero ha sido todo un proceso de 2 siglos o 3 en el que se ha intentado que las decisiones se tomen de parte del concilio. Una de las manifestaciones de la universidad también es un grupo que se ha armado dentro de los laicos, se llaman los hermanos de la vida común, que han intentado mantener una ética distinta a la que llevaba la iglesia. Personas con mucha fe, con mucha profundidad espiritual, buscando una manera de vivir distinta a la de la iglesia. Entre ellos vamos a encontrar ya en el siglo XVI a Erasmo, a Lutero mismo. Son parte de este grupo de laicos que van a buscar, aunque Lutero ya era sacerdote también, pero estuvo también involucrado antes de ser sacerdote en este grupo de los hermanos de la vida común, con ese énfasis de una ética cristiana. Y el cuarto, digamos, consecuencia de esto de la universidad es el humanismo, que entre los representantes fundamentales está Erasmo de Róterdam, pero es todo una manera, una influencia, una manera de pensar que va y llevando a hacer un cambio dentro de la iglesia. Sigamos.
Voy a mencionar en el otro slide algunos precursores de la Reforma Protestante. En primer lugar está Pedro Baldo, que van a ser los valdenses, que se va a llamar. Fíjense, en el siglo XII, en la misma época de San Francisco de Asís y también de Santo Domingo. La diferencia que van a tener estos pre-reformadores es que no van a tener el apoyo de la iglesia, no van a estar apoyados por la iglesia. Algunos van a ser muertos, otros se mueren naturalmente, pero no son aceptados por la iglesia, pero vienen con las muy parecidas intenciones, en algunos casos que tiene que ver con la cuestión de preocupación por los pobres, pero también en el caso de John Wycliffe en Inglaterra, también de ir traduciendo las escrituras a el idioma vernáculo, al idioma que se hablaba en el pueblo. Porque ese es otro de los elementos que se va a ir intentando introducir dentro de la iglesia, porque la iglesia se manejaba con la Biblia en latín y estos pre-reformadores o estas personas intentaron ir dándole un tinte distinto respecto a las escrituras, a que la gente pueda tener acceso a las escrituras. Jan Hus, que es de la zona de Bohemia, él va a ser muerto inclusive, intentando con las mismas ideas muy parecidas a la de Wycliffe, y en un contexto también de luchas universitarias. Él estaba teniendo el aval de uno de los gobernantes, pero en un momento lo pierde y entonces es muerto. Lo mismo va a pasar con Jerónimo de Savonarola, que él no se sale de la Iglesia Católica. Ninguno de estos en realidad se salió, simplemente no fueron aceptados. Pero Savonarola en particular, él estaba con el apoyo de uno de los que lo apoyaban económicamente, del dueño de la ciudad, pero cuando él empezó a hablar en contra de las riquezas, finalmente terminó en la hoguera. O sea, son todas personas que no son protestantes todavía. Estamos hablando de siglos antes del protestantismo. Savonarola es lo más cercano, previo al protestantismo, pero que venían con estas ideas de reformar la iglesia, de cambiar algunas cosas de la iglesia, pero no eran aceptadas. Veamos ahora el siguiente slide. El siguiente. Entonces entramos a la Reforma Protestante. Menciono los nombres ya conocidos, pero también menciono algún otro no tan conocido. Obviamente Lutero, fíjese, los años, estamos en un lapso de 20 años, está Lutero con el luteranismo, Zwinglio, que no es tan conocido por la mayoría, es de Suiza, y de él van a salir los reformados, los presbiterianos, ¿no? Posteriormente otros nombres que casi no se usan acá en Argentina, pero que están en otros países, como los congregacionalistas y cosas así. Simultáneamente, ahí a pocos años, por una cuestión totalmente política, Enrique VIII va a empezar a asumir una iglesia propia en Inglaterra, que va a tener los matices del calvinismo, algo del luteranismo, y posteriormente en el proceso, porque demoró como un siglo el desarrollo de la iglesia anglicana, va a terminar también con una influencia de puritanos y muchas luchas internas a través de los distintos reyes que fueron pasando a través de ese siglo. Calvino es otro de los grandes conocidos, también reformados, y de ahí va a salir ese puritanismo que va a terminar muchos en Inglaterra. Y alguien no conocido tampoco es Menno Simons, que es un menonita, que es de Holanda y
ese grupo va a tener el tinte de lo que van a ser los evangélicos en el futuro. Una de las características fundamentales de los evangélicos, y el caso de los menonitas, es que es el único grupo de estos dos que estoy mencionando que no va a tener vínculo con el Estado. O sea, es el único grupo que vuelve a los primeros siglos, hasta el tercer siglo del cristianismo, en que no hay un vínculo entre la Iglesia y el Estado. Todos los otros reformadores, estos cuatro anteriores que menciono, sí quieren tener un vínculo con el Estado o tienen un vínculo con el Estado. Obviamente, el más fuerte es Enrique VIII, que es el rey. Sigamos con el siguiente slide. Sigamos uno más. Estos van a ser los grupos evangélicos, que los menciono así de pasada nomás, posteriores, porque a veces no los ubicamos en fechas. El primero que va a surgir justamente a finales de la época que se está consolidando el anglicanismo de misma Inglaterra, van a surgir bautistas y luego más adelante hermanos libres. Y en el medio va a surgir el metodismo, del que voy a hablar enseguida, y del metodismo, muchos años después, van a surgir el pentecostalismo en Estados Unidos, y algunos piensan que también hay alguna rama en Europa, pero la que más se ha desarrollado es la rama esta pentecostal que surge en Estados Unidos del metodismo y luego se va a bifurcar por toda América Latina. Seguimos. El metodismo, digamos, es un movimiento de renovación dentro de la Iglesia anglicana. Es un movimiento. Wesley nunca tuvo, que es el fundador del metodismo, nunca tuvo la intención de salirse de la Iglesia anglicana. Lo que quería hacer una renovación, especialmente del ámbito espiritual. Por eso va a crear el grupo semimonástico, el Club de los Santos, que va a tener distintos nombres, entre ellos algunos lo van a llamar metodistas, precisamente porque va a poner un sistema muy riguroso de cumplimientos, de tiempos de oración, tiempos de lectura bíblica, de estudio, tiempos de ayudar al prójimo. Es decir, es todo un esfuerzo de este movimiento, por eso le dice este autor semimonástico, porque intenta mejorar una iglesia que se hizo estatal, una iglesia que se hizo fría, que se hizo formal. Dentro de estos personajes principales están los dos hermanos Wesley, John y Charles, y también otro de los predicadores es George Whitefield. Hay otros muchos más, obviamente que no podemos mencionar todos, pero son los más renombrados de este grupo. Seguimos. Digamos algo de John Wesley. John Wesley nace en junio del 1703 y muere en marzo de 1791. Como ven, vivió unos cuantos añitos. Algunos datos sumamente interesantes de Wesley. Wesley era como cualquier otro ministro anglicano que era cristiano formalmente, pero él comienza a tener curiosidad, por decirlo de alguna manera, o una inquietud sería más fuerte, de querer tener un cristianismo que le llene más. Él se sentía con cierto vacío y se empieza a contactar. Por un lado, lee los místicos de la época y se empieza a contactar también con un grupo que se llama los moravos de Alemania, que tenían lo que se llama una manera de pensar como pietistas. Quizás hagamos una pequeña diferencia. Los místicos van a hacer un énfasis mayor en una relación con Dios lo más cercana posible, que también va a tener características
en algunos casos de meditación, de oración, y también en algunos de hacer algunas obras de caridad. Pero el énfasis está en esta unión con Dios. Mientras que los pietistas también van a tener estos ejercicios espirituales, pero el caso de los moravos en especial, llevaban a un énfasis muy fuerte a esperar que Dios obre sin hacer ellos mucho. Y eso mucho no le atrajo a Wesley, pero sí le atraía cierta entrega que ellos tenían y confianza en Dios. Y uno de los relatos es que cuando Wesley viaja a América, en un viaje que hizo, el barco estaba zozobrando, había una tormenta muy fuerte, y él justo miró a los moravos que estaban cantando y orando sin ningún temor, y eso le llamó la atención. Entonces, Wesley, después de esa experiencia, cuando vuelve a Inglaterra, va a pasar una experiencia que yo ahí le he titulado la experiencia pietista de Aldersgate, que es un lugar que es cerca de Londres. Y eso ocurre el 24 de mayo de 1738. Y la expresión que usa Wesley en uno de sus escritos diciendo, sentí que mi corazón ardía en un modo extraño. Y de allí viene esta llama que ustedes ven ahí junto a la cruz, que es el símbolo de la iglesia metodista, ¿no? Del fuego ardiente. De ahí viene la experiencia. Es una experiencia que Wesley la va a repetir varias veces, la va contando en distintos momentos, pero va renovando esa experiencia pietista. Y eso va a marcar de ahí en más el pietismo del mundo evangélico, de los bautistas, de los hermanos libres, especialmente, y luego de los pentecostales más adelante. Con estas características de lo que llamamos un encuentro cercano con Jesús, y vamos a usar expresiones como Jesús está en mi corazón, lo tengo a Dios en mi vida, etcétera. Todas esas expresiones vienen de este pietismo y se marca muy fuerte. A veces es un lenguaje un poquito abstracto, el que solamente el que lo vive lo siente, muy subjetivo, pero es la manera que el mundo evangélico se fue formando desde esta época, de la época de Wesley. Porque posteriormente el metodismo va a ir a Estados Unidos y allí se va a ir desarrollando con esta marca, igual el mundo bautista, que va a ser los dos movimientos, denominaciones más fuertes en Estados Unidos por muchos siglos. Otra característica de Wesley es que es lector, tremendamente lector. Lee los clásicos, ensayos, novelas, tratados. Estaba muy interesado en la historia política, en los cambios sociales del momento. Lee los padres de la iglesia. Wesley interesaba los últimos descubrimientos científicos, consciente que el avance en la verdad científica iría revelando la sabiduría de Dios en la creación. Y por otro lado, no sé si van a alcanzar a leer esa letrita tan chiquita, se lo leo, es un párrafo de una de las, del diario de él, en un momento de enero de 1785, fíjense, 1785, 6 años antes que fallezca. Él tenía 82 años. Y fíjense lo que dice, y esto muestra otro aspecto. Wesley es lo que se llama una persona ecléctica, es decir, tiene un montón de elementos sumamente interesantes. Es de lo que le hablé primero, del pietismo, parte del misticismo, pero también de una profunda lectura y hasta la investigación científica le interesaba mucho, pero también una vida piadosa, práctica, de preocupación por el pobre. Y esta es la lectura que les voy a hacer. En esta época, dice, de Navidad, distribuíamos combustible, carbón posiblemente, y pan entre los pobres de Londres.
me di cuenta de que necesitaban tanto ropa como comida, así que en este y en los 4 días siguientes caminé por la ciudad y recolecté 200 libras para vestir a los que más lo necesitaban. Fue un trabajo duro porque las calles estaban llenas de nieve derretida en la cual me hundía hasta los tobillos, de modo que mis pies estuvieron sumergidos en agua nieve desde la mañana hasta la tarde. Y el detalle es, tenía 82 años. Fíjese, hasta los últimos años de su vida, él tenía un interés muy, muy fuerte en la gente pobre. Wesley justo va a tener su ministerio en la época de la industrialización en Inglaterra, y eso trajo mucha gente del campo que se quedó sin trabajo, y uno ha visto en las películas muchas veces que están esperando horas y horas y a veces se encuentran que no tenía trabajo. Así que toda una situación de pobreza muy, muy fuerte en Inglaterra, más otras consecuencias de esta situación de pobreza que había en aquella época. Sigamos adelante. Otras situaciones detrás de esta época. Había 6.000 parroquias sin sacerdotes en la iglesia anglicana. Obviamente eso hacía la necesidad de que haya más sacerdotes, pero no era posible por cuestiones económicas y también por el tiempo que lleva la preparación de un sacerdote de años de estudio. Entonces Wesley empezó a trabajar con laicos, y eso es lo que lo fue separando de la iglesia anglicana, porque él empezó a adiestrar a personas laicas para que hagan los ministerios, y eso les fue separando de las autoridades anglicanas. Por otro lado, otro aspecto para notar, el anglicanismo como era una vía media entre el catolicismo y el protestantismo. Es dentro de los protestantes, el catolicismo el anglicanismo es lo más cercano al catolicismo, especialmente lo que hoy se llama la High Church en Inglaterra. El metodismo es una síntesis del misticismo, del pietismo y del arminianismo. Ya hablamos del misticismo y pietismo, ahora agrego lo arminianismo. El arminianismo es la doctrina que va a decir que todos podemos ser salvos, en contra del calvinismo, que el calvinismo decía que había un determinismo, de que Dios determinaba quiénes iban a ser salvos y eso estaba determinado desde la eternidad. En cambio, el arminianismo va a decir, no, hay algo que el ser humano puede hacer en colaboración por la salvación. Y Wesley lo va a adoptar también dentro de su doctrina. El esquema teológico del anglicanismo era tradición, escritura y razón. Era un triángulo, donde la escritura estaba como base, la tradición y la razón como elementos para entender las escrituras. Y Wesley va a agregar una cuarta. Mostramos el siguiente cuadro, por favor, que es la experiencia. Fíjese, va a poner la escritura, la tradición, la razón y la experiencia. Acá tengo que hacer alguna aclaración, porque quizás sepan que el protestantismo, dentro del mundo evangélico, más que nada, más que el protestantismo, pero también se ha dicho en el protestantismo, que uno no acepta la tradición. Y eso es un error decirlo de esa manera, en el sentido que hay evangélicos que lo van a decir, nosotros no aceptamos la tradición, y eso es imposible. Todos tenemos una tradición, hasta familiar. Lo que se quiere decir es que la tradición no tiene que tener un peso mayor que el de las escrituras. Si la tradición contradice la escritura, entonces el evangélico, el protestante, no va a aceptar esa tradición.
pero no es que se está en contra de la tradición así, y este cuadro ha mostrado tanto el anglicanismo como el metodismo lo tiene. Ahora Wesley va a agregar la experiencia. ¿Por qué? Por todo este aspecto místico y del pietismo que él tiene. Y siente la importancia de una vida de santidad. Veamos el siguiente cuadro. Acá hay una cuestión muy importante que es la difusión del metodismo, que se va a hacer no tanto en Inglaterra, muere Wesley y recién ahí va a surgir el metodismo como un movimiento separado. Ya era cantado que se iba a desarrollar porque, como dije, la iglesia anglicana no podía aceptar a estos laicos, pero Wesley preparó muchos laicos para ser predicadores y tenerlos también para llevar a cabo los sacramentos y todas las funciones de la iglesia. Y en Estados Unidos, algo en Inglaterra, pero más en Estados Unidos, se van a dar lo que se llaman avivamientos o despertares, les llaman en ese sentido. Uno se va a dar en la misma época que Wesley viaja a las colonias. ¿Qué son estos despertares? Justamente es un llamado otra vez a la santidad, el llamado a una relación más cercana con Dios, ¿no es cierto? Una experiencia más personal, etc. Y estos se van a dar 3 movimientos a través de los años. Uno en 1700, otro al principio del 1800 y uno después a mediado todo el resto del siglo XIX. Y de ahí va a surgir el movimiento de santidad, de donde va a surgir lo que yo ya mencioné, la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal va a surgir de una de las iglesias metodistas en California, en Los Ángeles. Inclusive, una de esas iglesias va a venir a Chile. En Santiago de Chile se va a encontrar la primera iglesia metodista pentecostal, de las cuales van a surgir un montón de movimientos pentecostales posteriormente. Y ya en 1836 va a comenzar la labor misionera en Argentina, y eso voy a mencionar un dato después, pero redondeando todo este movimiento de la difusión, hay alrededor de 80 millones de metodistas en el mundo en el día de hoy. ¿Seguimos? Quiero mencionar algo de bibliografía para aquel que tenga interés de mirar un poco más. Uno de los artículos más completos que he visto de un sacerdote, Fray Jorge Scampani, es en la revista Vida Pastoral. Yo no tengo acceso a la revista, pero alguien en una de las reuniones de ecumenismo o de interreligioso compartió los apuntes, así que gracias a él tengo 2 de los artículos, en realidad tiene 3 artículos él sobre la iglesia metodista. El primero es sobre el metodismo en general, el origen, el desarrollo en Europa y Estados Unidos. Luego tiene un artículo sobre Argentina y termina con un tercer artículo que no tengo sobre la actividad social de la iglesia metodista. Y en eso quiero agregar algo a lo que dije respecto al comienzo de la actividad en Argentina en el año 1836. Se caracterizó el inicio, es decir, el comienzo en la Argentina para todos los grupos religiosos no católicos. Estaba prohibido lo que se llama el proselitismo, o sea, el que vaya gente que no pertenece al grupo religioso, digamos, en particular, que no se haga proselitismo. Las reuniones son solo para los que ya vienen tanto de Inglaterra, de Estados Unidos o de algún otro país, y se haga para ese grupo. Mayormente eso se lo hizo con los protestantes, ya sea luteranos o anglicanos, pero el metodismo lo que empezó a introducir fue hacer escuelas.
a trabajar con el tema del alcoholismo, especialmente, que estaba muy difundido en aquellos años, y a empezar a preocuparse por cuestiones sociales. Otros grupos también lo van a hacer más adelante, pero el metodismo es uno de los que comienza con esto. Y otra característica importante del metodismo en Argentina es que ya por el año 1956 va a permitir que las mujeres puedan estar como pastoras en el ministerio pastoral, que es algo prácticamente único dentro de todos los movimientos cristianos en esa época, ¿no? Luego el pentecostalismo va a incluir también, pero y algunos otros van a ir incluyendo algo, pero especialmente el metodismo ha permitido que la mujer pueda ser ministro. Otro de los artículos que van a encontrar en la web es de Juan Wesley y el movimiento metodista del profesor Héctor Diomede, que ya falleció. Estaba buscando qué podía ser una bibliografía que algunos puedan, porque a veces me piden la bibliografía especialmente para los que estudian catecismo y quieren saber algo de los movimientos evangélicos. Y este otro libro también está, Señales de un metodista, que es un trabajo hecho por la Iglesia Metodista acá en Argentina. Ese lo van a encontrar también en la web, estos dos últimos artículos. Sigamos con un trabajo más y vamos terminando. Este es un libro, se llama Cosechar los frutos, de Walker Casper, un sacerdote católico, que hace todo un trabajo de recolección de documentos de 4 iglesias: la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia reformada, que son los presbiterianos básicamente, y la iglesia metodista. En ese libro van a encontrar en detalle, al que le interesa, en detalle 4 temas principales que toca el autor, que ya se los menciono para no equivocarme los títulos. El primero tiene que ver con los fundamentos de nuestra fe en común, que es Jesucristo y la Santísima Trinidad. El segundo es la salvación, justificación y santificación. El tercero es la iglesia. Y el último tiene que ver con el sacramento del bautismo y la Eucaristía. Y ahí va él marcando qué cree cada grupo. Yo, para dar un panorama, en términos generales, creemos lo mismo. Las diferencias son muy sutiles y a veces yo creo que tienen que ver con desarrollos propios de cada teólogo, de cada comunidad, que va expresando de una manera distinta. Entonces, lo que hace falta siempre es un diálogo para ir entendiendo y comprendiendo. Él presenta estos 4 grupos. Y estos grupos se han ido reuniendo después del Segundo Concilio Vaticano, especialmente desde el año 1967. Se empezaron a reunir comisiones de trabajo con las distintas comunidades de la Iglesia Católica, con algunos grupos. Pero otras comisiones han hecho trabajos de varios grupos distintos. Así que hay otro trabajo muy interesante que estuvieron trabajando en una comisión por 10 años y llegando a conclusiones. Entonces uno ve que los conceptos son muy parecidos. Las diferencias son mínimas. Y obviamente las más conocidas, las que siempre resaltan, yo le pregunté a una hermana querida, Mariana Sosi, de la congregación de los dominicos, y ella le pregunté qué es la diferencia para ella más importante, y ella me dice, es el tema de los sacramentos.
Fíjense que de nuestra perspectiva, obviamente, ese no es un aspecto importante. Para nosotros, más que nada, siempre ha sido un conflicto la comprensión que pueden tener muchos católicos respecto a la Virgen María y a los santos, ¿no? Como intermediarios entre Dios y nosotros, cosa que el protestantismo en general, los evangélicos en particular, han sentido que no necesitamos una intermediación entre Dios y nosotros, solamente Jesucristo, ¿no? Que lo expresa el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Así que ese es quizás el punto más álgido, pero en el resto de cuestiones doctrinales son muy pocas, las diferencias son muy sutiles. Casper va a decir, son complementarias inclusive, son opiniones que no están enfrentadas. Y por último, creo que tengo una cosa más o dos. Era última, sí. Me gustó esta frase, fíjese, para el año 2017, que fueron los 500 años del recuerdo de la celebración de la Reforma. Me gustó el cardenal Kurt Koch, que era presidente en ese momento del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y él en una entrevista va a decir esta frase que me pareció genial. Dice, no celebramos tanto los 500 años de la Reforma Protestante como los 50 años del comienzo del diálogo entre luteranos y católicos. Él lo dice en el contexto de los luteranos, pero en realidad lo hace también la Iglesia con los anglicanos, como dije, con los reformados y con los metodistas. Inclusive Casper va a decir que el metodismo es de estos cuatro grupos el que menos problemas tiene con la Iglesia Católica, porque es más reciente de estos cuatro grupos, no proviene de la Reforma del siglo XVI, que obviamente fue tan de luchas muy fuertes, cosa que cuando surge el metodismo en el siglo XVIII, en realidad es un problema con la Iglesia anglicana, no con la Iglesia Católica. Así que el metodismo tiene una mejor relación en ese sentido, dice Casper. No hay nada que perdonarle a la Iglesia metodista como lo ha hecho Juan Pablo II y Papa Francisco después de pedir perdón a las distintas iglesias que han sido ofendidas por todos estos pensamientos a través de siglos, ¿no? Así que yo creo que lo que tenemos que celebrar son estos 50 años de diálogo. Y Casper es está muy esperanzado de que podemos seguir dialogando. Estos diálogos han sido bilaterales, generalmente de la Iglesia Católica con cada uno de estos grupos, pero hay esperanza de seguir haciendo relaciones entre todos estos grupos. Algunas de las iglesias también evangélicas o protestantes también se han relacionado entre sí. Así que, muy bien, esta es mi presentación y quizás hay un tiempo de preguntas, ya lo dirige Sami. Sí, exactamente. Muchísimas gracias por compartir. Y no sé si alguien tiene alguna preguntita, algún comentario. Samantha, yo quisiera preguntarle a Ángel si puede hablarnos acerca de la organización un poquito de la iglesia, porque sé que Américo Reyes Harris, si no me equivoco, es el obispo de la iglesia. Sí, sí. Y él es chileno, según entiendo, no estoy segura. Yo soy de La Rioja y acá no tenemos una iglesia metodista, pero yo me reconozco metodista por todo lo que he investigado y por todo lo que me interesa. Lamentablemente no tenemos una comunidad donde pueda congregarme. No sé si hay más metodistas en La Rioja, pero una de las cosas que quería preguntarle era si podía hablarnos un poquito de eso de la organización y también decirle que creo que una de las cosas que por lo menos veo yo que diferencian por ahí de la Iglesia Católica es que esta apertura que por lo menos muestra el metodismo en Argentina de poder opinar cosas bien distintas acerca de
cuestiones sociales que han ido sucediendo, sobre todo en estos últimos años, y me refiero a la ley que se aprobó el año pasado sobre el aborto legal, seguro y gratuito, o la ley de identidad de género, o el matrimonio igualitario, y cómo he visto yo que la Iglesia Metodista se maneja en estos temas, a diferencia de la Iglesia Católica y también de las iglesias evangélicas pentecostales, por ahí. Muy bien. La primera parte respecto a la organización, si bien tenemos una iglesia episcopal, o sea, donde hay un obispo, pero no tiene la fuerza de otros grupos episcopales, así que tengan una organización muy piramidal. En realidad se respeta muchísimo la opinión de cada iglesia local, ¿no es cierto? Lo que se trata de enfatizar es una relación, lo que se llama la conexionalidad dentro del metodismo, de apoyo, de estar apoyándonos especialmente en lo económico para el sustento de todos los pastores que hay en Argentina, y que las iglesias más pequeñas no puedan tener su pastor o su superintendente sin importar que no tengan tantos ingresos. O sea, esa conexionalidad es la que permite eso, y a su vez se intenta, por lo menos las distancias a veces lo hacen un poquito más complicado, pero se intentan tener talleres, es decir, distintos recursos para que las iglesias puedan seguir funcionar lo mejor posible. O sea que, a pesar de no ser una iglesia es muy estructurada, muy fuerte en su estructura en ese aspecto, pero sí tenemos la figura del obispo, pero como digo, no incide de una manera, no es que se nos baja línea a cada iglesia como pensar. Y eso está relacionado a la segunda parte. Justamente una de las cosas que transmitía Wesley es que hay que pensar y dejar pensar. Era un axioma que él tenía, y en lo personal es lo que me atrajo también a la iglesia metodista. Yo pertenecía a la iglesia bautista por muchos años, y me atrajo de la iglesia metodista esta idea de que podemos pensar en formas diferentes, y lo que vos señalabas recién respecto a la parte social, política, no necesariamente todos piensan así, de la manera que a veces lo expresa la iglesia metodista central, ¿no es cierto?, en sus manifestaciones públicas relacionadas con la FAIE, por ejemplo, que es la Asociación de Iglesias que se reúne con otras denominaciones. No todos los metodistas necesariamente tienen que pensar exactamente lo mismo. Está esa libertad total, ¿no? En nuestra congregación en Tucumán, justamente, tenemos diferencias en lo político, pero eso no impide que uno se relacione en la congregación, inclusive en algunos pensamientos religiosos uno puede tener de interpretación y todo eso. Es la parte que más me ha gustado de la iglesia metodista, ¿no? De poder tener diferencias en la manera de pensar, pero darle importancia a las cuestiones prácticas, ¿no? A la cuestión social, especialmente cuando se ve gente que está en necesidad dentro de la misma congregación o fuera de la congregación, y que uno pueda trabajar en ese sentido, no importando lo que está pensando. Dentro de las iglesias que yo conozco, por lo menos evangélicas, es la menos proselitista, es la que menos está tratando de, voy a usar una palabra, enganchar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Traer a la gente, forzar un poco a traer a la iglesia. Obviamente la gente que hacemos conocer lo que más podemos, la manera de ser de la iglesia, pero sin empujar a la gente para pertenecer a nuestra iglesia. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Acá están agradeciendo mucho por lo que compartió, y Mónica nos pregunta a partir de qué momento la iglesia metodista participa del movimiento ecuménico. Desde el comienzo, el movimiento ecuménico
comienza a principios del siglo pasado. Hay una reunión en 1910, es una de las primeras reuniones que se hace en Europa, en Edimburgo, y luego se suspende todo esto hasta 1948, que recién inicia de forma formal, pero empezaron a trabajar comisiones desde 1910 en adelante, y la Iglesia Metodista estuvo presente desde el mismo comienzo. Y lamentablemente es una de las pocas iglesias de las evangélicas, no protestantes, evangélicas que está abocada al movimiento ecuménico e interreligioso. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos cerrando entonces. Muchísimas gracias, Ángel. Ahí hay un comentario que hicieron recién ahí, que viene ¿cómo se llama? En el chat, que hablan del Consejo Mundial de Iglesias. Lamentablemente, digamos, no sé si lamentablemente, hay dos niveles del ecumenismo, y uno es el Consejo Mundial de Iglesias, que se señaló alguien ahí, que es el que se maneja desde Europa especialmente, y el que acabo de mencionar yo desde 1948, y también Casper lo menciona ahí, y que yo no sabía eso, porque hasta donde yo había leído no tenía ese movimiento la intencionalidad de hacer una iglesia, un ecumenismo visible, así de toda unidad, como una iglesia, una unidad. Parece que sí, en los últimos tiempos está teniendo esa tendencia, por lo menos por lo que Walter Casper menciona. Pero hay un ecumenismo más práctico, más regional, y que no tiene esas intenciones. El ecumenismo, inclusive lo interreligioso, tiene este sentido, lo que estamos haciendo nosotros ahora, de conocernos. Mi ideal es de poder compartir tareas conjuntas de las distintas comunidades, participar en cosas, pero no mezclar la cuestión doctrinal, esas cosas, porque a veces son un poquito más complejas y lamentablemente son de especialistas en muchos casos, pero sí podemos compartir la misma fe en Dios, en Jesucristo, y en el caso de grupos no cristianos, poder compartir ese mismo sentido humanitario, ¿no? Pero es diferente a lo otro. Alguien preguntaba ahí recién también si hay que estudiar y dónde se puede estudiar, y generalmente hay un seminario que tuvimos que era interdenominacional, que estaba en Camacuá, 282, ICEDET se llamaba, ya se cerró lamentablemente por cuestiones económicas, pero en Rosario hay una universidad que se llama UCEL, y ya los últimos años, desde el 2012, se empezó a hacer programas para estudiar ahí. En este momento, el año próximo, en marzo, comienza la diplomatura. Se estuvo haciendo la licenciatura. Se estuvo haciendo diplomaturas estos últimos años, y ahora se va a comenzar la licenciatura. Hay que comunicarse a través de UCEL. Bien. No sé si hay otra pregunta. Por ahora no apareció ninguna otra pregunta. Bueno, queremos reiterar el agradecimiento. Carlos, díganos. Está con el micrófono apagado, Carlos, ¿no? Sí, es difícil que me escuchen así. No, agradecerle a Ángel. Yo sé su trabajo en Tucumán. Yo soy pastor de la Iglesia Metodista en Santa Fe. Y es un
una persona que ayuda muchísimo a nuestra iglesia, a nuestro movimiento. Ahora creo que está colaborando en UCEL también, si no me equivoco, Ángel, Sí. En el estudio de teología. Realmente para colaborar en esto, la organización es muy interesante. Así como a Ángel lo atrapó, por ejemplo, esto de la libertad, y bueno, a cada uno lo fue tocando por algún lado, ¿no? A mí de la organización lo que me gusta es la horizontalidad. Se maneja como con dos asambleas, con una asamblea cada 2 años, donde es como si funcionara un parlamento, donde hay despachos que se aprueban y que durante esos 2 años se va a seguir, va a haber una comisión, una junta general, que va a monitorear que eso se vaya cumpliendo de la mejor manera. Y en esa asamblea están representadas todas las iglesias del país, ¿no? Entonces, digamos que a mí eso es lo que me atrapó, lo democrático de la organización. ¿Cómo es? Con el obispo podemos tomar un vino, comer un asado, discutir, y eso a mí me atrae mucho. No es que sea un tomador, sino que donde hay alegría uno se siente bien, ¿verdad? Bueno, eso, gracias, Ángel. Muy bien, sí, estoy de acuerdo totalmente. Bien, ahora sí. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a todos los disertantes que nos acompañaron. Y bienvenido a Monseñor Torre, presidente de Sergir, Baladeva da Ascenso, Alejandra Sorem, no sé, alguien más que ingresó ahí al final, que fueron, bueno, gente que disertó también y que nos va a acompañar ahora en este pequeño cierre que queremos hacer de todo este ciclo que nos duró 1 año, y bueno, queremos hacerlo a través de una oración, ¿no? Y una oración interreligiosa, de la cual van a participar cada uno de los que están acá representando a su comunidad. Los voy a nombrar en el orden en el que pueden hacer su oración. Como decía Juan Pablo II, no hacemos la misma oración, sino que estamos juntos para orar, para acompañarnos, y bueno, generalmente también tenemos las mismas intenciones, y no, ¿por qué no orar también por las intenciones del otro, ¿no? Primero vamos a poner un videíto de Marcelo Bater, quien nos disertó acerca del judaísmo. Luego nos va a acompañar Monseñor Torre por la Iglesia Católica, Jadilla por la comunidad musulmana, Jorge Esteban por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por la Iglesia Metodista Carlos Darío, por el hinduismo Enzo Neto, el budismo Alejandra Sorem, y por la Iglesia de Scientology Susana Segovia. Quería compartir con ustedes en este día tan especial que está cerrando el ciclo, tratando justamente de escuchar, compartir las diferentes visiones de las diferentes religiones, justamente en la coexistencia y el respeto mutuo entre todas las religiones, lo que va a posibilitar poder lograr un mundo de paz. En la Torá, en el Antiguo Testamento, dice que lo más importante es Ve'afta l'Re'eja kamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo, sin importar de qué religión sea. La única manera de crear un mundo con shalom, con salam, con paz, es respetándonos, queriéndonos y cuidándonos. Muchas gracias por dejarme ser parte de este espacio. Monseñor Torres. Buenas noches a todos y felicitaciones por este ciclo que nos permite conocernos, superar prejuicios, querernos más
Yo pensaba que este ciclo termina a las puertas del Adviento, en un tiempo en que el mundo católico hace ayuno de una oración que es la de los ángeles: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y hacemos ayuno de esa oración para rezarla con más fuerza en la Navidad. Bueno, mi oración hoy es dar gloria a Dios por todo lo que ha hecho la Iglesia de Catamarca, en Samantha, especialmente para trabajar por la paz en este año que termina, y que sea una bendición para todos poder seguir humeando en el corazón lo que han sembrado en este ciclo de convivencia interreligiosa. Una bendición y mi deseo de paz para todos. Gracias. Gracias, Ángela. Alicia. Está silenciosa. Buenas noches, Salam Aleikum. Bueno, mis deseos son de paz. El saludo es la paz sea con ustedes. Y bueno, mi pequeña oración es la sura con la que se abre el Corán, es Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanir, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin, amin. Significa de que Dios, el más clemente y misericordioso, siempre nos guíe por el camino recto, y a Él le debemos las alabanzas y solicitar nuestra ayuda. Yo agradezco la invitación y interesantísimo. Lástima que estuve al último, pero bueno, pueden contar conmigo. Y muchas gracias. Creo que me toca a mí ahora, ¿no es cierto, Sami? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo me uní a estas charlas un poco a raíz de acompañar a la persona de nuestra iglesia que habló hace ya algún tiempo atrás, explicando nuestras creencias. Bueno, me gustó el sentimiento que tuve, no solo por lo que dijo él, sino por lo que observé de todos los que participaban, que bueno, ya intenté y creo que lo logré la mayor parte de las veces estar presente. Así que ha sido muy enriquecedor para mí por las cosas que escuché mientras los que disertaban explicaban respecto de sus religiones, de sus doctrinas, de sus acciones, y también las impresiones que me dejaron a mí, digamos, como persona, y los intereses que me surgieron a raíz de haberlos escuchado. Y sí, sin duda que esto es una cosa maravillosa, como dijo el padre Torres, ¿no? Que nos permite ver que hay muchas cosas en común que podemos hacer para beneficiar a la humanidad, que esa es una búsqueda que todos tenemos, por lo que yo he ido escuchando de todos ustedes. Solamente pediré a Dios con toda mi alma que pueda bendecirlos a todos ustedes y a los que están en sus congregaciones, para que puedan seguir adelante con su fe y con sus acciones de amor hacia la humanidad, a sus pares, y que todos podamos estar unidos para ayudar a la humanidad en un momento que, intuyo yo, no es fácil, y que es importante que todos nosotros podamos alzar nuestra voz para dar a conocer estos valores sagrados que hemos aprendido, y que yo me he dado cuenta que en todas las religiones hay. Así que el Señor los bendiga mucho
Cualquier cosa que ustedes necesiten de nuestras congregaciones en las provincias de La Rioja, Catamarca y Córdoba, le pueden pedir a Sami me contacte y yo les voy a ayudar para que puedan trabajar juntos con las congregaciones en el lugar donde ustedes viven. Así que muchas gracias por este ciclo, Sami, muchas gracias a todos los que lo han organizado. Carlos. ¿A mí me toca? Bueno, Carlos Sanutini soy yo, por las dudas. Bueno, yo agradezco muchísimo a Dios de esta posibilidad. Tal es así que en la primera entrada que tuve, que fue que hubo un problema técnico y no pudimos desarrollar, y después es como que se me fue la idea de que tenía que participar, y bueno, fui al ruedo y lo encontré al padre Vicente, creo que es tu tío, Samantha, ¿o no? ¿No? Bueno, ya te busqué un tío. Que yo lo conocí de Bariloche, donde él era sacerdote allá y teníamos un grupo ecuménico muy fuerte, ¿no? Y como recuerdo, todas las navidades íbamos a esperar la puesta del sol al lado del Nahuel Huapi, o Huapi, como dicen algunos, ¿no? La salida del sol en ese lugar es una cosa maravillosa, ¿no? El que no se convierte ahí es porque es muy renegado, realmente. Así que bueno, entonces, uno cuando entra a estos conversatorios, tiene que entrar con el corazón abierto, ¿no es cierto? Por más que uno nunca pierde su espíritu de crítica, pero con el corazón abierto es cuando uno va aprendiendo, ¿no? Y yo aprendí mucho en esto que he compartido con ustedes y reconozco que muchas de las cosas que uno no las aprende es porque nadie se las ha dicho tampoco, ¿no? O no tenemos oportunidad a veces de conversar, qué sé yo, con las distintas religiones y de otros lugares, ¿no? Y eso es algo que es muy, muy enriquecedor, muy esperanzador en este mundo tan muchas veces desesperanzado y donde el mostrar a Dios puede ser una cosa como pasada de moda, ¿no? El Espíritu nos sacude, nos junta y ahí estamos mostrándonos y mostrando a Dios en cada una de las acciones que aquellos que se comprometen y abrazan esto quieren mostrar, porque evidentemente sentimos que la vida pasa por ahí. No es cualquier cosa. El presentar a Dios es presentar la vida. Y eso es lo que me entusiasma, hace que yo esté compartiendo también, agradecido a Dios por el habernos encontrado. Que Dios los bendiga a todos. Enzo. Bueno, Hare Krishna, buenas tardes, noches. Mi nombre es Baladeva Das. Enzo, prácticamente nadie me conoce con ese nombre. Mi nombre como sacerdote iniciado en la tradición hinduista Vaishnava es Baladeva Das. Das es sirviente. Baladeva es un nombre, uno de los nombres, de los tantos nombres que Dios tiene y que significa el que da el poder espiritual, ¿no? La fuerza espiritual. Así que bueno, yo estoy muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, Samantha, por invitarme. He estado, algunas veces pude estar, otras no, pero estuve siguiendo en diferido algunos videos de esa carpeta que me enviaste con los archivos. Estuve viendo algunos de acuerdo al tiempo que tenía. Y bueno, sinceramente, solamente agradecer y realmente apreciar mucho, no solamente a ti por toda esta labor de construcción, de diálogo entre las distintas religiones, sino también a todos los que participaron, porque reuniones como estas no son reuniones comunes y corrientes, ¿no? Seguramente ahí en el mundo, en este mismo momento, debe haber muchísimas reuniones de Zoom o de cualquiera que sea la plataforma, pero seguramente muy pocas
personas se convocan a hablar y a encontrarse en nombre de Dios, ¿no? Así que bueno, yo, para todos ustedes, grandes almas que han participado, mi agradecimiento. También estoy a su servicio para lo que siempre necesiten. Desde acá, desde Mendoza, tierra del sol y del buen vino, aunque no tomo ni vino ni como carne, pero así se llama Mendoza. Así que bueno, si en algún momento andan por acá, bienvenidos sean. Y bueno, me quiero despedir con una oración como la hacemos nosotros. Así como los cristianos dicen, el que ora cantando ora 2 veces. Bueno, voy a hacer una pequeña oración cantada para despedirme y ofrecerla al Señor, y agradeciendo a todos ustedes por su buena predisposición. Hare Krishna. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tat Sat. Hare Krishna. Hare Krishna. Amén. Amén. Alejandra. Hola, buenas noches a todos, a todas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Como siempre, bueno, Samantha, te agradezco una vez más a vos y a todos los participantes también por esta iniciativa y este espacio para poder estar justamente más cerca de nuestros corazones y de nuestro espíritu de paz también, ¿no? Que es tan importante en este momento y en todos los momentos. El mundo lo necesita y justamente actualmente con todo el tema abierto que está el cambio climático, se habla mucho de la necesidad de un equilibrio ecológico, de la afuera, de la naturaleza, pero nosotros también somos parte de esta naturaleza y necesitamos también paz en la mente y en el corazón, con un corazón mucho más cálido para poder tener una paz mental y así armonizar no solamente nuestra vida, sino también la vida de todo el entorno en el que estamos y de esta forma crear causas y condiciones que generen un mundo de mayor paz y más también equidad para todos, con tantas necesidades que tenemos hoy para el bien de toda la humanidad y de toda la tierra. Y en el budismo también abarcamos todos los seres, ¿no? No solamente los seres como humanos, sino toda la diversidad. Así que para esta calma mental, quizás estar un poco más atento a nuestras emociones que a veces nos toman y nos aferramos a estas emociones que a veces surgen negativas. Y bueno, justamente observar con mayor atención este tipo de emociones y observar que son impermanentes, que nada es fijo y que todo es impermanente. Y esta impermanencia es un fluir constante que es la vida, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, mucho esta oportunidad de acercarnos a través de esta plataforma y de esta reunión de todos estos corazones, cada uno con su fe, cada uno con su propio valor hacia la fe, y así que les agradezco mucho y bueno, muchas gracias nuevamente. Shiho Sanshi Ishifu, Chisombusa Mokosa, Mokohoya Horomi,
Muchísimas gracias a todos y un abrazo a la distancia. Arigato gozaimashita. Muchas gracias. Buenas noches. Susana Segovia. Bueno, buenas noches. Bueno, ser la última es como que voy a parafrasear a todos un poquitito. Antes que nada, agradecer el espacio y la calidez con que siempre me han recibido. Siempre me dieron un espacio para poder hablar. Parafraseando a Carlos, somos toda una familia. Algunos más cercanos, otros más lejanos. Algunos son primos muy lejanos, como podemos ser nosotros los Scientologies, que somos muy jovencitos, somos los bebés de este mundo espiritual. Y voy a rescatar algo que dijo Ángel hoy, que me hizo ruido respecto de por qué estamos acá y hacemos lo que hacemos. Es esperar a que alguien les haga clic. Por eso es tan importante la diversidad que estamos mostrando, porque les mostramos a otros que los han convencido de que son animalitos de costumbres, a que les haga un clic y vuelvan a reconocerte como los que son, seres espirituales. Y en una semana tan ajetreada, que convergió en dos eventos muy importantes, uno más civil que el otro, uno el de la libertad religiosa a nivel nacional y a nivel internacional, el trabajo por la no violencia en la mujer, como muchos de ustedes saben, que quise decir a todos porque ya esta familia me ha acogido tan bien que ya algunos nombres y algunas caras ya me son familiares, como mi tocaya Susana, Alejandra, Mónica, Samantha, ahora Carlos, con quien ya nos encontramos varias veces en distintos lados, con Enzo, aunque sea raro que te llamen Enzo, todavía no me acuerdo, no me sale tu balapader Chan, entonces sos Enzo todavía para mí. Baladeva, ahí está, bien. Ya nos encontramos también en varios lugares, entonces estamos ampliando la familia. Entonces, para aquellos que no nos conocen a los Scientologies, nosotros no oramos, no hacemos mantras, nosotros postulamos, ponemos nuestros deseos, todas nuestras energías, todo lo que tenemos en un postulado para hacer realidad eso que soñamos hoy y ahora, como si ya estuviera aquí, porque esa es la manera que la concebimos. Y hacer realidad este derecho inalienable que tenemos de hacer nuestras prácticas y a que podamos realizarlas realmente, que fortalezcamos nuestro compromiso en promover y proteger esta libertad. Y agradezco a nuestro fundador que para hacer realidad esto y que podamos hermanarnos todos juntos, nos dejó un código no religioso, que escrito en 1981, en su último libro, El Camino a la Felicidad, donde habla sobre que los hombres que carecen de fe son bastante infelices. Se les puede dar algo para tener fe, pero si alguien tiene creencias religiosas, nosotros debemos respetarlas. El camino a la felicidad puede volverse conflictivo cuando no respetamos las creencias religiosas de los demás. El trabajo que Samantha y todo el equipo, porque solo esto no se puede hacer, necesita la colaboración de varios y formar un equipo que es distinto a un grupo, porque un grupo persigue un interés común, pero un equipo está interesado en el otro, se lleva bien con el otro, y cuando falta algo, lo socorre para que algo tenga un producto como el que se espera. La manera en que me han acogido, la manera que veo que acogen al resto de la diversidad religiosa, muestran que han consolidado y están consolidando un equipo y espero que puedan repetirlo en el 2022. Despidiéndome de este año, hice mi postulado
y espero que así Dios lo quiera. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por aportar su forma de oración. Dentro de esta oración y charla familiar que hicimos para agradecernos a Dios por todo este año de formación y de encuentro también en el que nos podemos conocer. Pido disculpas que a la mayoría no le dije el apellido, pero sus apellidos son muy difíciles de pronunciar. Para no ofender y equivocarme, preferí el nombre ahí, más tranqui. Y bueno, agradecer por todo su sí, para presentar su religión, para estar en los momentos de oración, para estar hoy también acá, y todos aquellos que se inscribieron. Tuvimos 170 inscriptos. Y eso, agradecer el que están, el que lo van a poder ver después también en los links que les hemos compartido, que vamos a compartir dentro de unas semanas el formulario para el certificado. Y bueno, agradecer a Gloria William de Padilla, a Gabriela Arriola, Rosita Monti, a Mili, a Gabriela Carral, a Lucas Cerviño, al padre de Luca, el pater Gabriel Díaz, Agustín Nieva, Paola Peña, Wendy Toledo, Faruk, Hugo Pavón, Delia y Ángel. Y mil disculpas si me olvidé de alguno de nuestros disertantes, la verdad que fueron bastantes. Alejandra, disculpe, también nos compartió, Enzo, nos compartieron su religión. Su tiempo también, así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ojalá podamos volver a encontrarnos en otro momento, sea presencial o virtual. Gracias. Gracias, Samantha. Bendecido fin de año para todos. Mucha paz. Igualmente. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Y a Muchas gracias. De la comisión, Samantha, que me aguantan. se ha preocupado y ocupado. Muchas gracias. Excelente trabajo, buenas Samantha. Noches. Gracias, Samantha. Buenas noches. Estamos hablando. Chao. Chao. Chao, chao.